Punto de vista, un nuevo programa, bienvenidos de verdad. Saludos a todos y a todas, donde quiera que se encuentren y que gracias a Dios podemos llegar a través del maravilloso mundo de las redes sociales. Dándole gracias a Dios por darnos vida y salud siempre, física y espiritual, es lo primero que hago. Y poder de verdad seguir haciendo estos programas con una cantidad extraordinaria de invitados que hemos tenido y el de hoy, bueno, igual. En especialistas tremendos en las materias, por supuesto, en las carreras y en este caso, pues las carreras que han escogido como profesión a nivel de pregrado, posgrado, y que eso nos facilita aún más todavía lo que estamos buscando, que es hacer llegar de manera práctica algunos temas, un poco desde el punto de vista teórico en principio y luego algunos elementos prácticos. Aquí tenemos un librito, Apuntes 3, aquí dice arriba, Dionisio Brito, y ahorita vamos a hablar de esto. Luego tenemos acá porque Dionisio también tiene México y Colombia a la distancia. Interesante libro, extraordinario. Otros libros más, que también tiene Dionisio por allí. Y luego tenemos Cabima Ciudad de Petróleo, de Leovigildo Riera Torres, debe estar en Barquisimeto, Estado Lara. Y bueno, y tantos que podemos nombrar nosotros. Nos encontramos allá, aquí está nuestro lago, esa maravilla. Allá atrás se ve el domo de Cabima, una obra muy hermosa, por cierto, donde se han hecho grandes encuentros deportivos internacionales, incluso un mundial de voleibol. Y hoy vamos a estar hablando con el profesor Dionisio Brito, doctor Dionisio Brito, gran hermano, amigo, un hombre que ha ocupado multiplicidad de cargos. Dentro de eso, por supuesto, tanto en el ámbito político como en el ámbito ya netamente profesional, incluso rector de la Universidad Rafael María Baral en 2 oportunidades. Es licenciado en Educación, en Misión Ciencias Sociales, en el área Historia, magíster y doctor en Ciencia Política en la Universidad del Zulia, profesor titular de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, nuestra ilustre universidad acá de Cabima. Aparte de ello, pues Dionisio realizó su investigación doctoral en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, profesor visitante de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo C de México, ha participado en actividades de intercambio en el Instituto de Iberoamérica, en este caso de la Salamanca, España. Fue investigador PPI e investigador PEI del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, miembro fundador del comité editorial de la revista venezolana Ciencias Sociales y durante 27 años, que no es cualquier cosa, ha colaborado en las páginas de opinión del diario El Regional y otros diarios más. Así que bienvenido, Dionisio. ¿De qué vamos a hablar nosotros? Bueno, de petróleo. Vamos a hablar específicamente de El Reventón, 14 de diciembre de 1922. Cabima, potencia petrolera, y da en todo caso un empuje y muestra el potencial petrolero de nuestra Venezuela. Bienvenido, Dionisio, aquí estamos en nuestro lago, en estas hermosas instalaciones, y bueno, los micrófonos y las pantallas pues de punto de vista para escuchar a Dionisio, que es un gran expositor en esta materia y sobre todo un gran historiador, y punto de vista, el Barroso, el Reventón. Agradecido por su invitación, especialmente ahora que tenemos como marco nuestro lago, como ya usted lo ha señalado. Aquí hicieron una vida activa, la vida de nuestros indígenas fue muy importante, muy trascendente en estas riberas, en el lago. Pueblos arahuacos, añú, incluso caquetíos, porque el poder y los dominios de los caquetíos no se limitaba solo al estado Falcón. Así es. Buena parte del municipio, lo que hoy es el municipio Miranda, fue parte de los dominios de los caquetíos. Y aquí nosotros, pues obviamente pueblos de agua, ya lo señalé, caquetíos, arahuacos, añú, que hicieron pues del lago su centro, su razón de vida. Y fue una vida muy activa la que tuvieron obviamente antes de la dominación española y después del siglo XVI, hasta que pasó pues todo lo que ocurrió y el exterminio que se produjo con nuestros aborígenes que aún han sobrevivido. Pero el tema que nos ocupa hoy es el relacionado, como ya usted señalaba, con motivo de los 100 años
del reventón o el estallido del Barroso número 2. El centenario. El centenario será, como Sí, señor. ya había acotado acertadamente, aquel 14 de diciembre de 1922. Es decir, próximamente vamos a cumplir los 100 años, el centenario de ese hecho histórico que transformó a Cabimas y transformó al Zulia y a Venezuela A todo. a todo. Así fue. Por supuesto, antes, en 1914, se había producido lo del Sumaque, allá en el municipio Baral. El reventón vino a confirmar la extraordinaria capacidad, el gran potencial de la industria petrolera, que fue después la industria para la exportación del crudo. Y es bueno en esta materia señalar dos cosas. En primer lugar, que eso no fue un acto fortuito. Así es. Allá estaban laborando trabajadores y técnicos anglo-holandeses, británicos, obreros venezolanos, porque se sabía de la existencia de petróleo en esa zona. Lo que no se imaginaba con los estudios de la época era la cantidad de petróleo que era tan grande. Ni la calidad. Y ni la calidad, exactamente, al punto de que estuvo cerca de una semana aproximadamente el petróleo pues, derramándose en toda esa zona de lo que hoy es Corito, el Gasplan, la Montañita, obviamente la Rosa, Santa Clara, todo eso, pues hasta ahí se derramó y corrió el crudo. Y los estudios de la época, geológicos, no pudieron predecir que era tal cantidad que allí existía, pero sí se sabía de la existencia de la industria de la producción petrolera que allí, el potencial que tenía en esta zona de lo que hoy conocemos como el sector La Rosa, que también ya existía. Y es importante también recordar, porque alguna gente está en el imaginario nacional e internacional, incluso venezolano, de que Cabimas nació con el estallido del petróleo. Así es. Y eso no es cierto. La verdad histórica es que cuando se produce el reventón, ya Cabimas existía, por supuesto, desde el punto de vista de los estudios geográficos, era una aldea. Sí. Es el nombre correcto desde el punto de vista de los estudios geográficos. Una aldea que se transformó en la ciudad que hoy tenemos, que sobrepasa los 300.000 habitantes. Los 400.000. Por ahí anda. Sí. Ya existía Cabimas, ya éramos parte del Distrito Bolívar, capital Santa Rita, fuimos parte del Distrito Bolívar durante un siglo. Desde que se fundó en 1884, se crea por la Asamblea Legislativa, Falcón Zulia crea el Distrito Bolívar en el marco del centenario del natalicio del Libertador. Recordemos que el centenario del natalicio del Libertador se conmemoró en 1883 y en el 84 nace el Distrito Bolívar, capital Santa Rita, y de la cual formó parte el municipio, Cabimas. Es bueno entonces recordar que aquí existían ya las familias cabimenses, digamos, las familias de pura cepa, digámoslo así, en términos populares. Aquí estaban ya los Perosoneri, aquí estaban los Borjas, aquí estaban los Ochoa, aquí estaban los Quirós, aquí estaban los Romero, aquí estaban los Clavel, es decir, ya que habían familias constituidas, bien constituidas, que existía pues ya el maestro Manuel Méndez dando sus clases en las escuelas, ya que estaba la iglesia o la capilla que construyó Juana Villasmil con su esposo Lorenzo Romero y la señora Chacín, que eran allí lo que era la calle Rosario, que hoy pues sigue entre nosotros, la calle Rosario, muy importante en el casco central de la ciudad. Y desde luego también existían nuestros barrios fundacionales, por supuesto pequeños, pero que tenían su vida cotidiana alrededor del lago de Maracaibo y la ribera del lago de Maracaibo. Ya existía el barrio de la Misión, porque allí nació la misión de capuchinos, de misioneros, existía la Misión, existía Ambrosio, existía Punticotea, existía la vereda y toda esa zona del centro de la ciudad, que está allí, pues la Salina, por ejemplo, fue un caserío, un poblado, donde se construyó el taller central de la industria petrolera. Ya existía La Rosa, con vida muy activa, su capilla, su actividad económica, y también existía Punta Gorda, que está entre los barrios fundacionales de Cabimas. Entonces es bueno acotar de que la actividad en torno del lago, es decir, la actividad pesquera, era muy importante, y además la actividad agrícola y pecuaria, por ejemplo, la creación y la crianza de ganado de cerdo. El cerdo era muy importante. Buena parte del cerdo, o los marranos, como dicen los falconianos, buena parte de ellos que se producen y se vendían, cubrían las Antillas neerlandesas. Es decir, buena parte del cerdo que se consumía en las Antillas neerlandesas, Aruba, Bonaire y Curazao, salía de Cabimas. Toda esta zona de nosotros, que es las Cinco Bocas, el Lucero, la H, esas eran zonas productoras de ganado, sobre todo de cerdo, eso que popularmente decimos como cochineras. Y todavía en estos tiempos hay zonas urbanas
que tienen hasta cierto punto espacios para la cría precisamente de este tipo de animales, ¿no? De ganado. Ahora, fíjense ustedes, es importante que sepan que nosotros sufrimos, y ahorita vamos a hablar de eso, Dionisio, en el marco de lo que es el reventón, lo que fue la migración, ¿no? Y el éxodo, etcétera, todas aquellas cosas, todos los que llegaron. Pero Dionisio acaba de nombrar hace rato unos cuantos apellidos. Esos apellidos son cabimenses autóctonos. Es importante tener claridad en eso, ¿no? O sea, porque nosotros hemos sufrido acá, por supuesto, la llegada de andinos, orientales, del centro del país. Por supuesto, también tenemos una colonia en su oportunidad inglesa, árabe, italiana, todas esas cosas. Y digo, ¿y quiénes son los cabimenses? Esos que están nombrando precisamente son cabimenses autóctonos, ¿no? Y todo esto comienza a surgir en razón precisamente de lo que es la explotación petrolera. Yo quiero saludar, por cierto, a Evarito, saludar a Douglas, saludar a toda esa gente que siempre ha estado trabajando duro, y hemos estado trabajando duro. A Alejandro, que tengo tiempo, no lo veo por allí, Alejandro, el tema, tu persona, ni decirlo, precisamente pues aquí está un maestro en todas estas cosas, lo que es el tema petrolero, Cabima como referente petrolero, el Museo del Petróleo, todas estas cosas. Eso, hago ese paréntesis para que sepan los que no conocen Cabima, que es un municipio hermosísimo, más de 400.000 habitantes y bellísimo y grande, por cierto. Y tiene esa particularidad, ¿no? Por eso es importante, y hago ese pequeño break allí para efecto de dejar claro, esos apellidos son autóctonos, y eso que está planteando todavía se presenta en algunas zonas incluso urbanas del municipio. Así es. En efecto, uno de los impactos que usted señala de lo que fue la actividad del Barroso, el estallido hace 100 años y todo lo que fue el desarrollo posterior, las consecuencias inmediatas. Una de ellos fue el elemento migratorio, tal como usted señala. Primero la migración interna, llegaron obviamente los que estaban más cerca, los falconianos, que tradicionalmente se ha dicho los coreanos, porque hubo antes del Estado Falcón la provincia de Coro. Claro. De modo que cuando uno dice los coreanos, desde el punto de vista histórico es acertado. Y llegaron primero los falconianos, y por eso se dice también en forma de chance, en forma de broma, que en Cabimas hay más colinas, chirinos y medinas que en Coro. Uf, de todos los que vinieron hasta bastante. acá, y muchos. Pero no solamente están ellos, vamos también a señalar otros cabimenses, porque pues, me puedo conseguir cuando salga del programa el reclamo de otros paisanos que están acá. Están los Piñas, sí, disgustados, también hay que nombrar a los Piñas, a los Gutiérrez, a los Palencia, a los Manzanos, todos esos son familias de origen falconiano. Obviamente ya esta generación, que es como la tercera, cuarta generación, son cabimenses, sí. Pero sus ancestros, sus padres y sus abuelos venían del estado Falcón, de allí provenían. Pero también tenemos los trujillanos, porque también está relativamente cerca, vinieron también algunos trujillanos, algunos larenses, obviamente los margariteños por los trabajos que se realizaron en el lago. Recuerden que una vez que se produce lo del Barroso, luego viene la explotación también en el lago de Maracaibo, la presencia de la Lago, la empresa norteamericana, la Standard, todas estas propiedades de la familia Rockefeller, y obviamente la presencia, llegan, pues, incorporan a la industria petrolera, como se decía en aquel entonces, el léxico de aquella época, a la compañía. Venían muchos margariteños. Aquí quedaron una parte y siguieron todos muchos hacia Lagunilla. Por eso también en Lagunilla es muy frecuente conseguir los Mata, los Britos, los Salazar, los Marcanos. Si ojeaste una calle Bermúdez, y todavía hasta hace mucho se celebraba el galerón, el margariteño. Nosotros, en nuestro impacto, también tenemos la presencia de los falconianos, tenemos una presencia falconiana muy importante. Por ejemplo, tenemos un barrio que se llama Corito, justamente claro, la presencia de los falconianos. Por eso se dice que la parroquia Jorge Hernández es casi una parroquia de Falcón, por la presencia de falconianos. Prácticamente, yo creo que un 80%. De origen falconiano. Pero además, el epónimo... Y creo que tu persona también es de origen falconiano. Sí, por los Hernández. Punto fijo. Sí, pero yo soy Brito Hernández. El epónimo nuestro de la Plaza de Tierra Negra, que es uno de nuestros barrios populares más importantes, el epónimo es el mariscal Juan Crisóstomo Falcón. Allá en Corito, en la Plaza de la Cruz de Mayo, hay un busto de José Leonardo Chirino. Pero es que además también tenemos una calle Churuguara, tenemos sector Los Médanos, tenemos urbanización Los Médanos, tenemos la calle Mapararí, tenemos el barrio Punto Fijo, Churuguara, el barrio Cumarebo, la calle Churuguara. Que esto denota pues los falconianos que han tratado de preservar su identidad, intentaron así, y la mejor manera era colocando como epónimo de calles, de sectores, de barrios, su tradición falconiana. Pero además de la migración interna,
tenemos que acotar lo que vino posteriormente, que fue la migración o la inmigración, es decir, los extranjeros, Sí, los que llegaron a Venezuela y llegaron también a Cabimas para quedarse para siempre. Por eso que desde el punto de vista cultural, la primera persona que me conversó sobre eso, por allá a final de los 70, fue el profesor Nilson González, que me habló, es que nosotros en Cabimas somos una mixtura cultural. Y aquello me lo dijo con tal énfasis. Como filósofo. Como filósofo, el maestro Nilson González, que a mí se quedó alojado para siempre en mi cerebro. Ciertamente esto es una mixtura cultural, somos nosotros, por la presencia pues, de distintos factores de Venezuela y del exterior. Y lo que quiero destacar en esta materia, en el caso de la presencia de los italianos y los árabes, sobre todo sirios y libaneses, algunos españoles, algunos portugueses, que se quedaron para acá con nosotros para siempre. Aquí hicieron su familia, que no es cualquier cosa, aquí hicieron su negocio, aquí prosperaron, crecieron y se quedaron para siempre, al punto de que muchos de estos extranjeros fallecieron en Cabimas y aquí los guardó para siempre su familia. Así es. Dado en el caso, por ejemplo, de la colonia italiana, no solamente es Juan 23, sino también es el Club Ítalo. Claro. Que está allí en instalaciones que hoy son parte de la ciudad. Saludos y también, a todos, por cierto. Claro, la iglesia de San Martín de Porres fue prácticamente obra de la colonia italiana, Claro. de todo lo que aportaron y tantos apellidos que se quedaron con nosotros. A partir de la presencia La parte cultural también tiene una influencia grandísima. notable, los vecinos. notable. Y nosotros nos acostumbramos, por la manera en que fue esta tierra tan noble que es Cabimas, que los acogió y nosotros nos acostumbramos a tratar a los Giovanni, ¿verdad? A los Estéfanos, todos estos nombres que con los que nos fuimos familiarizando, ¿verdad? Y bueno, nos pasó con los árabes, pues nos fuimos acostumbrados a tratar con los Said, Nabil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Balbó. Todos son, y con los apellidos y nombres de los árabes, que nosotros cariñosamente decimos tradicionalmente, diariamente, los turquitos, porque se hicieron parte de nuestra vida, y buena parte de esos árabes que hoy están con nosotros son cabimenses. Nacieron aquí y se quedaron aquí para siempre, se casaron con venezolanas. Y hablan más a los cabimenses que a nosotros mismos. En muchos casos es así. De modo que ese impacto migratorio es parte de la consecuencia de la industria petrolera. El otro factor importante que es bueno subrayar fue los cambios espaciales. Ya decíamos que aquella Cabimas, de 1922, que tenía alrededor de 4.000 habitantes, se transformó en una gran ciudad, la octava ciudad en Venezuela en habitantes, y los cambios espaciales se apreciaron con nuevas carreteras. Recuerden que lo que fue la carretera nacional se transformó en avenida intercomunal. Sí. Todavía incluso tenemos una pizzería que se llama La Nacional, valga la publicidad. Y tuvimos una panadería allá en R10, la panadería Nacional. Bueno, porque era la que, ¿qué tiene esto de Nacional? Bueno, porque esto fue la carretera nacional, después transformada en la avenida, hoy avenida intercomunal. Igual pasó, bueno, con el nacimiento de barrios, obviamente vino el barrio Tierra Negra, vino Las Delicias Nuevas, nació Nuevas y Viejas, nació Guabina, todo lo que fue el crecimiento, ya dijimos, ya hablamos de Corito, ya hablamos de Santa Clara, hablamos del Gasplan, y además cómo estos sectores fueron impactados por la nomenclatura petrolera al punto de que hoy es el nombre, el epónimo del barrio. Entonces tenemos un barrio R10, tenemos un barrio R5, R1, porque también hubo R1, todo eso tenía que ver con la nomenclatura del pozo. Se pasó a ser el nombre del barrio. Así, la L, la K, la J. Los depósitos de crudo, que eran H1, H2, también tenemos H5 y H7. Y entonces vemos cómo hoy se llaman así el barrio, es su nombre del barrio, ¿no? Y cuando decimos, mire fulano, no, él se mudó para H5, está viviendo por H7. Calle El Lote. ¿Qué nombramos? Nombramos es el número, la nomenclatura que tenía el tanque de almacenamiento de crudo, H5, H7, H4, que en ese entonces era de la industria de la Shell, posteriormente nacionalizada la industria petrolera como Manabí. Y tenemos un sector que se llama el gas plan, porque hubo una planta de gas. Entonces la planta de gas, sector gas plan, porque hubo la planta de gas. Esa fue la manera, y así muchos casos, como tú has señalado, calle El Lote, así como fue marcando a la ciudad la actividad petrolera. Y eso produjo una transformación espacial. El caso de la industria petrolera con sus oficinas y con la vivienda de los trabajadores petroleros, etcétera, etcétera. Antes del reventón del Barroso hubo otro. Fue el Sumaque, allá en Baral. Pero este fue, diríamos nosotros, el reventón de los reventones, pues el apoteosis, por las razones que estamos diciendo.
¿Cuál ha sido ese impacto? ¿Cuál ha sido ese impacto desde el punto de vista, diríamos nosotros, has adelantado algo allí, pero vamos a hablar desde el punto de vista económico, sí, para el efecto de lo que tiene que ver. Allí en esa agua que están ustedes viendo allí, y todo ese hermoso lago, y en esta cabima hay petróleo, y del fino, del bueno, solamente listo para que vaya al barco. El impacto económico del Barroso para acá. Sí, lo vivimos cotidianamente. Un aspecto que quiero para terminar este punto, que tiene que ver con la construcción de las instalaciones petroleras, sí, tanto de oficina como de vivienda a los trabajadores. Entonces vimos cómo la Creole con Concordia, el sector, la operación Boyacá y la operación Junín, que los cabimenses, así somos nosotros, le cambiaron los nombres. Entonces, por ejemplo, en la operación Boyacá, que está allí diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, es la operación Boyacá, pero los cabimenses le pusieron las 25, porque ahí se hicieron 25 casas. Sí. Entonces al cabimense lo llaman las 25, pero eso realmente se llama la operación Boyacá. El que viene del exterior y lo envían a las 25 y buscan en el plano, va a conseguir esa urbanización Boyacá, no va a conseguir las 25 claro, por ningún lado, porque son parte de nuestra chanza claro, y nuestra jerga cabimense, ¿verdad? Sí. La urbanización Junín y Carabobo, que está al lado de la Guardia Nacional Bolivariana, del destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana, es en la urbanización Junín y Carabobo. Y por eso los nombres que tiene la urbanización Carabobo es de los que murieron en combate en la batalla de Carabobo. Entonces ahí está la calle Negro I, la calle Farrial, la calle Aramendi, pero los cabimenses lo llaman Campo Blanco, porque los techos los pintaban de blanco. Hubo también un campo amarillo frente a la Salina, hubo un campo amarillo también, porque el techo era amarillo. Bueno, y le quedó en Lagunillas, por ejemplo, es popular Campo Rojo, pero ese campo se llama Ayacucho. Pero como los techos eran del albesto ese rojo, pues Campo Rojo. Y así sucesivamente. En las 40, que sigue una organización con su nombre, Construcción de la Shell. Y además habla muy bien de cómo nosotros los cabimenses hemos preservado nuestro pasado, ¿verdad? Y fíjense, por ejemplo, el caso del Benoy, construido e inaugurado en 1940 por la industria, por la Shell, para los Juegos Deportivos. Bueno, ahí está el Benoy. Todos los alcaldes le han venido haciendo inversiones importantes y ahí está el Benoy, ahí están los niños, y ahorita pasamos por el Benoy, están los niños en actividades de béisbol, de fútbol, es un complejo deportivo que tiene ya 80 años, y ahí lo tenemos, ¿verdad? Algo parecido ocurre con la escuela Rafael María Baral en las 40, la escuela tiene casi 80 años. Y una belleza. Y bonita, con una arquitectura extraordinaria holandesa, sí. Ahí está, lo cual ahora repito muy bien de cómo los cabimenses han encargado hasta donde sea posible de cuidar, de proteger su legado, en este caso material. Y económicamente, como usted señalaba, el impacto fue total, hubo la transformación espacial y la industria y el Estado venezolano también se transforma. A partir de eso, por ejemplo, el ejército venezolano, que prácticamente fue obra de Juan Vicente Gómez, porque antes de Gómez los ejércitos eran prácticamente montoneras, desde el punto de vista práctico. No se podía hablar de un ejército real. Tal vez el último ejército como tal fue el ejército libertador de Simón Bolívar, que sí tuvo una estructura y un equipo de mando y de tropas de ejército. Pero a partir de 1830 no se podía hablar exactamente de un ejército, sino una cierta organización militar, pero no un ejército. Y es realmente con Juan Vicente Gómez que se produce la estructura, cuando se produce la creación que ya la había decretado el Libertador, pero ya como edificio, pénsul de estudio, graduación, fue con Juan Vicente Gómez, con la Academia Militar de Venezuela y con las otras academias posteriores que siguieron adelantándose. Los hábitos de consumo, etcétera, etcétera, todo tuvo que ver con el petróleo. Y nosotros pasamos a ser la Costa Bolívar, como centro de producción petrolera. Después fuimos llamados la zona petrolera, hoy costa oriental del lago de Maracaibo. Es que no podemos estar lejos de ese referente, Dionisio. No podemos estar lejos nosotros, en todo caso, y sobre todo Cabima, lejos del referente petrolero. Imposible, imposible. Y Venezuela, imposible que esté lejos de lo que ha sido una de las riquezas más grandes que nos ha dado a nosotros Dios, que es precisamente. Yo quiero decirles también, se me pasaba, que Dionisio, pues, ustedes ven esta maravilla de cómo explica, porque ahora es que tenemos programas que hacer, Dionisio, muchísimas cosas, y sobre todo Dionisio también es cronista de acá, del municipio Cabima, esto es importantísimo, por eso, pero aparte de ello, pues, un cronista con mucha formación desde el punto de vista, pues, académico. Ahora, el centenario, Dionisio, ¿no? Centenario, 100 años, hermano, se dice fácil. Si Dios quiere, le pedimos a Dios vida y salud, podamos ver eso, ¿ves? Y se pueda, pues, ya desde el punto de vista, como fundación, etcétera, organizar
alguna actividad, porque es importantísimo entender lo que es ese impacto y eso tiene que ser, por supuesto, celebrado por todo lo alto, por las diferentes instancias de una Cabima que dio a conocer a Cabima como tal, pero a Venezuela ante el mundo como potencial petrolero. Yo creo que eso es importante tenerlo presente para efectos de lo que viene, si Dios quiere. 14 de diciembre de este año se celebra el 100 años. Ya lo estamos celebrando, ya estamos en el año. Siempre le digo a Levia, cuando ya entramos en enero ya cumple un año más. Entonces, si Dios quiere, pues, pero claro, lo lógico es el día propiamente, el 14 de diciembre de 2022 se cumplen 100 años de ese reventón. Sí. Que duró, ya decimos, lo explicamos, cerca de una semana. Ya existía la capilla del sector La Rosa, uno de nuestros barrios fundacionales, no esta iglesia actual, porque esta iglesia actual es de los años 50, sí, pero ya existía la capilla. Ajá. Entonces el padre, recordando la situación allá derivada de Barquisimeto con la Virgen de la Divina Pastora, entonces también propuso sacar a San Benito, traer a San Benito de esta zona, de la ciudad del centro, llevarlo a La Rosa para hacer la procesión. Y así se hizo. Porque en esa parte del Barroso, digamos, la parte anecdótica, es que en primer lugar se produce un susto, pues claro, lo que hice relatorar, porque ahí la tierra temblaba, ahí ¿verdad? Empieza la plata cabalística. Bueno, ¿no? Porque, ¿qué es esto, Dios? Claro, te está temblando. Ya recuerden que la acción premonitoria de María Costa, que había advertido que vendría una desgracia, un terremoto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso estaba presente en el imaginario de aquella Cabimas, que, como repito, tenía alrededor de 4.000 habitantes. Entonces, en primer lugar, el susto. A correr todo el mundo, adelante, soltaron las herramientas y todo el mundo a correr porque estaba temblando la tierra. Luego, la alegría, porque estaba el petróleo. Una semana de alegría, de satisfacción, de fiesta, júbilo, pues hubo en la ciudad, porque en la ciudad o en la aldea de aquella época, porque ahí está el crudo y el trabajo había fructificado. Pero después vino la preocupación, porque pasaban los días y no se detenía. Y mientras eso ocurría, se iba inundando esa zona que era prácticamente selvática de crudo, pues. Entonces, el padre propone sacar a San Benito, ¿verdad? Llevarlo en procesión y de forma milagrosa el chorro cesó. O sea que San Benito hizo el milagro, así lo creyeron los cabimenses de la época, razón por la cual desde ese entonces, ¿verdad? Durante 100 años, San Benito tradicionalmente todos los años va al sector La Rosa, el recordatorio de esta anécdota. Y tenemos que saludar, eso es una de las razones de por qué La Rosa y por qué Ambrosio. Es una fecha Ambrosio, una fecha La Rosa, pero saludar también a Blen Urribarrí. Vamos a tener un programa, por cierto, más adelante con Salvador, y bueno, ahí conversaremos un poco de ese ritmo que es la gaita, pero Blen le ha compuesto mucho a Cabima y dentro de eso precisamente compuso una gaita al Barroso y habla del San Benito, cómo lo sacaron, pues porque la gente creía que era que se estaba acabando el mundo. Sí. Pero también decir, hay una familia, los Perosi, saludos, Víctor Perosi, que uno de los arquitectos, una de las empresas precisamente que construyeron la plaza El Barroso, la actual. Una plaza hermosísima. Y es tan impresionante la cantidad de petróleo que se derramó a cielo abierto el día que hubo el reventón, que todavía cuando estuvieron construyendo la plaza, hay unos espacios que no pudieron construir lo que se quería porque hay demasiada, diríamos nosotros desde el punto de vista de construcción, demasiada flacidez en la arena, en la tierra, en las bases, porque hay petróleo todavía abajo de lo de aquel tiempo que quedó allí. O sea, ahorita está cubierto, etcétera, tal, pero abajo no pudieron hacer las bases como querían, porque todavía está allí. Increíble eso. Jesús Blen Urribarrí, en su inspiración, a mí me gusta mucho, en la manera como él lo grafica en su letra, cuando dice aquel pueblo chiquito, dice en la gaita, escribió Jesús Blen Urribarrí, aquel pueblo chiquito se transformó en la ciudad, en Cabimas. Pues, entonces eso del pueblo chiquito grafica muy bien cómo era aquella Cabimas de 1922. Así es. Bueno, yo de verdad, Dionisio, te doy las gracias, como siempre, hermano, extraordinario lo que es esa pedagogía. Bueno, por supuesto, pues ya dije, 2 veces rector, profesor, historiador, todos los lugares donde he estudiado a nivel nacional e internacional, lo que he escrito, aparte de eso, cronista de la ciudad. Tenemos muchos programas pendientes, Dionisio. ¿Ya terminamos? Por hacerlo, sí. En este caso... Muy rápido. Pero sí, pues tenemos un tiempo allí de 30 minutos para eso. Pero claro, sí, quiero que lo cerréis, por supuesto, con algo más que podamos agregar para cerrar el programa. Te voy a dejar allí esa parte, pues, el mensaje con respecto a todo lo que tiene que ver con esto, y posterior a ello seguiremos haciendo, pues, otro
bien sea del reventón, algo que se nos puede haber pasado y también, por supuesto, de tantas cosas que tenemos que hablar de Cabimas. Sí, de esa mixtura cultural que se produjo en Cabimas nos quedó, entre otras cosas, nuestra identidad cultural. Cabimas tiene su perfil propio, producto de la presencia de la migración, de la actividad petrolera, de nuestra actividad agrícola y pecuaria, de nuestros artistas plásticos, nuestros gaiteros, nuestros decimistas, nuestros letristas, de tal forma que con toda esta composición que es hoy Cabimas, lo define claramente como una ciudad de la costa oriental del lago, claramente identificada, y todos los días trabajamos para fortalecer nuestra identidad cultural. Agradecido. No, me decía un periodista que en una oportunidad tuve y de estar allí en ese canal, como un gran canal de la capital, un bastión del periodismo, como es el señor Carlos Croix, y decía, ¿y hay petróleo en Cabimas? Así comenzó la entrevista, le dijo, y del bueno. Yo quiero, a propósito del petróleo, esta frase que me gustó mucho de esta escritora Isabela Reyns. Y esto va con un personaje, por cierto, que nosotros estamos cuidando mucho lo que tiene que ver, por supuesto, con posiciones políticas y esas cosas, no, nada por el estilo. Aquí estamos hablando del punto de vista profesional, filosófico, incluso en algunos temas. Pero sí es interesante porque se le ha hecho mucho daño también a Cabimas y a Venezuela desde el punto de vista de lo que ha sido, pues, el petróleo como tal y el aprovechamiento de la riqueza petrolera en un momento determinado. Hay que ser responsable y tendrán que pagar ante la historia, ¿no? Y ante la ley. Hay un señor por allá que está en Estados Unidos, no lo voy ni siquiera a nombrar, recientemente lo multaron o lo sentenciaron otra vez a pagar más de 1.400 millones de dólares, el que fue presidente por 12 años de la estatal petrolera. Y yo quiero decir a propósito de eso, a mi edad no me asusta la oscuridad, ni los muertos ni el silencio. A mí me asusta más alguien que es capaz de sonreír mientras me apuñala por la espalda. Esto lo decía Isabela Reyns, a propósito, por supuesto, de lo que significa el tema petrolero y todo lo que pasó durante estos años, pues en razón de lo que significa, pues, lo que se ha podido hacer. Se están haciendo unos esfuerzos tremendos y si Dios quiere, pues Venezuela está nuevamente renaciendo, resurgiendo, precisamente desde el punto de vista de lo que es su potencial petrolero, para bien de todo un pueblo. Así que agradecido, Dionisio. De verdad que sí, seguimos.